Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Andrés Aristizabal. En esta ocasión te traigo un super bot que he creado en la plataforma de OKX operando el par Ethereum USDT. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar paso a paso cómo lo he configurado. Bien, empecemos entonces. Mira, como te digo, este es el par de Ethereum contra USDT en futuros DCA. Vamos en log con 5x de apalancamiento. Mira el tiempo de ejecución, exactamente 53 días con 15 horas y 44 minutos. ¿Listo? Hora de creación, las 17:31 del 11 de enero del 2024. Acá puedes observar claramente eso. Bien, mira las ganancias que ha realizado este bot. Ha realizado $2,473 de ganancia con un porcentaje del 79,78%. Acá aparecen los activos del bot, ¿cierto? Aparece cuánto se puede retirar de ganancias y ha completado 151 ciclos, como puedes observar acá. Claramente se observa entonces el comportamiento gráfico acá en este chart de la derecha y hay una cosa muy importante que observar, que en los primeros días, mira, desde que lo abrí, desde el 11 de enero, hasta aproximadamente el 7 de febrero, casi todo un mes, por supuesto, estuvo dando pérdidas el bot, ¿vale? Estuvo dando pérdidas, pero a partir de ese día 7 de febrero se recupera considerablemente el bot y actualmente va pues entonces en ese valor de 79,85% de ganancia. Te repito, 2,475, mira, dólares que ha ganado hasta el momento en 53 días de operación. Entonces, ¿qué es importante acá? Importantísimo, tener paciencia en el trading. El trading es un negocio de paciencia, ¿vale? Y súper importante que tengas un indicador técnico o que tengas un análisis técnico más bien que respalde la paciencia que vas a tener. Ahora te muestro el indicador joya, el que siempre utilizo para crear mis bots en OKX. Acá en la parte inferior puedes observar los detalles de este bot. La escala de precios 1%, como es costumbre, te la voy a leer y te la enseño ahora cuando lo vamos a crear de nuevo. El take profit por ciclo 1%, el margen de orden inicial $100 de orden inicial, la orden base, y las órdenes de seguridad $200 cada una. Siempre es la misma configuración que vengo utilizando en mis videos anteriores de este tipo de bots que te he compartido en YouTube. 15 órdenes de seguridad automáticas. Recuerda que yo coloco esa cantidad para tener mucho más chance de que en las grids el precio las toque y haga ese porcentaje de ganancia. Pues nada, condición de inicio instantánea, multiplicador de escala de precios 1, multiplicador de montos 1. Y acá puedes observar entonces el estado actual. Se encuentra en el ciclo número 152. Apenas tenemos estas pérdidas flotantes, $6, 6.6 dólares flotantes. Eso no es nada porque el mercado sigue subiendo. El costo promedio, el margen invertido, etcétera. Listo. Y acá abajo, pues como es costumbre, yo te muestro el historial que ha realizado el bot, cada una de las operaciones, ¿listo? Entonces puedes observar el ciclo en el que va en el 152, cuando se creó esa operación, la duración, esta lleva 22 minutos. Mira, por ejemplo, el ciclo anterior, al número 151, duró 1 hora y 44 minutos para hacer ese 1% de take profit. El costo promedio, el precio del take profit, el monto invertido, acá aparece, ahí en el anterior invirtió 294,6 USDTs, ¿vale? El ciclo de ganancia y pérdida, si utiliza órdenes de seguridad, en el anterior utilizó una orden de seguridad y bueno, ahí vamos actualmente. Entonces ahí puedes observar el historial, las posiciones abiertas, los detalles y cómo está funcionando este ciclo de ganancias y pérdidas, que como te digo, empezó en pérdidas, pero luego se empezó a recuperar y estamos en pleno bull run, por lo tanto lo voy a dejar abierto. Bien, ahora entonces quédate porque te voy a mostrar el paso a paso de cómo lo he configurado utilizando mi bot joya de 4 confirmaciones. Muy bien, entonces acá me encuentro en la plataforma de GitHub en donde yo te regalo el script, el código de mi indicador joya de 4 confirmaciones. Acá aparece, es totalmente gratuito, te lo voy a dejar en la descripción de este video para que puedas descargarlo y puedes consultar mis videos anteriores para que sepas cómo pegarlo en TradingView y subirlo. Entonces lo descargas, vienes acá a TradingView
y acá en el Pine Editor, en esta parte inferior acá, ahí lo vas a pegar, lo vas a cargar, lo vas a guardar, lo subes y ya queda entonces listo. Si no sabes cómo hacerlo, consulta mis videos anteriores donde explico cómo realizarlo. Perfecto, acá estamos entonces en TradingView. Yo te dejo acá el link de suscripción a TradingView. Recuerda que si lo utilizas para abrir una cuenta, pues estás ganando descuentos con mi link de suscripción en TradingView. Perfecto, vamos a cerrar estas alertas que se disparan y voy a ir por acá a Ethereum a contarte cómo he creado yo mi bot en OKX. Voy y busco Ethereum contra USDT. Míralo por acá en OKX. Listo. Y luego voy a sacar por acá. Vamos a buscar el indicador Joya de 4 confirmaciones. Míralo acá. Lo agregamos al chart con un clic. Listo. Y ahora me voy a una temporalidad de una semana. Míralo por acá. Una semana, actualizamos el precio, listo. Y quiero que te fijes en lo siguiente, mira. Si vamos por acá, te puedes dar cuenta que mi indicador Joya 4 confirmaciones está lanzando tendencia alcista desde el 4 de diciembre del año pasado. Está lanzando tendencia alcista, listo. Desde esa época yo empecé a crear, por supuesto, bots. Y por acá, mira, justo en esta vela, lanza otro indicador de tendencia alcista y mira la pendiente, lo inclinada, lo pronunciado, mostrándonos que evidentemente es una tendencia alcista muy fuerte, pues obviamente estamos ya en bull run. El 12 de febrero, ¿cierto? Entonces, desde esta vela, el 11 de febrero, yo creé mi bot porque ya me está marcando tendencia alcista el bot justo en esta vela, que es la semana donde está el 11 de febrero cuando yo lo abrí. Empecé a ver que se empezaba a marcar de forma pronunciada esta pendiente ascendente del indicador, mostrándonos, por supuesto, mostrándome que se veía un ciclo alcista muy fuerte y por eso he abierto varios bots en esa semana. ¿Listo? Entonces, así lo utilizo, ¿vale? Y así buscas el partner que estés interesado, miras cómo está el comportamiento en una semana, un día, 8 horas y con eso yo voy y abro entonces mi bot en OKX, ¿vale? Volvamos por acá entonces a OKX, listo, y te voy a mostrar la configuración como lo creé, listo. Entonces me voy aquí a donde dice Trade, bajo hasta donde dice Bots de Trading, le damos clic, se abre esta plataforma, generalmente se abre acá en mis bots, generalmente se abre ahí, pero entonces tú vas hasta donde dice Bots de CA, listo, y en esa parte central donde dice Futuros de CA le das crear, se abre de nuevo esta parte, listo, y acá entonces vas a buscar el par, en este caso yo lo hice con Ethereum, USDT, en perpetuos. Míralo acá, Ethereum USDT perpetuos. Listo. Y acá en la parte derecha está la opción de estrategia de inteligencia artificial, que también funciona de maravilla, o manual. ¿Ok? Yo me sitúo entonces en manual. Vamos en log, porque ya te mostré que es una tendencia totalmente alcista. En la configuración de activación, entonces la escala de precios yo la coloco en 1%, es la configuración que tengo mostrando en estos tipos de bots desde muchos días atrás. El take profit por ciclo lo dejo también en 1%, el apalancamiento lo dejamos en 5x, yo me iría hasta 10x, pero con 5 me ha funcionado de maravilla, entonces lo voy a dejar ahí quieto. Bueno, el margen de orden inicial, recuerda que yo coloco $100, no es obligatorio que coloque $100, se puede abrir desde $10, ¿vale? $100 y la orden de seguridad yo me voy al doble, entonces me voy a $200, ¿ok? Entonces si colocas 10, luego puedes colocar 30, 20, $50 según lo que vayas a hacer, ¿listo? Bueno. Bueno, acá me está diciendo que debe ser al menos $115, me imagino que ya por el precio que ha alcanzado el Ethereum, ¿cierto? Colocémosle $116. 116, listo. Vamos a colocar el máximo orden de seguridad, colocamos 15 órdenes de seguridad, 15, listo. Y acá puedes observar entonces cuánto requiere en inversión este bot. Mira, $3,116 para operar, listo. Vale, y después entonces aparece el precio de liquidación en 2.57, listo, y le das acá a crear, ¿vale? Eso es todo. Entonces ahí te he explicado paso a paso
cómo funciona este bot, cómo se puede crear. Recuerda que acá te dejo también el link de referidos si deseas abrir una nueva cuenta en OKX donde puedes ganar premios, cajas misteriosas de hasta $10,000. Perfecto, amigos, entonces no siendo más, espero que les haya servido esta información. Les envío un abrazo como es costumbre y nos vemos en otro video. Bye.